Saludos, señores, buenas tardes. 360 grados ya está en el aire. Hoy es lunes 24 de octubre, año 2016. Gran placer y emoción compartir la jornada con todos ustedes comenzando la semana, siempre en compañía de Humberto, el mejor Salazar. Don Freddy, ¿cómo está usted? Bien. Aquí. ¿Qué tal fin de semana? Bien, tranquilo, se ve que usted tomó una buena dosis de sol. Sí, se le nota. Me tiré un poquito ahí. Y se le nota la tranquilidad, se nota que usted estuvo tranquilo en el fin de semana. Ay, sí, porque nada más no he trabajado. No, para nada. El menor es que lo que quiere vivir trabajando, me costó llevármelo para allá, para el este. Claro, mire, don Freddy, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo eran los 24 de octubre en la era del jefe? Ah, no, ese era un día. Hoy es día de San Rafael. Ese era un día de campana grande, sí. Día no laborable. Comenzaba temprano. Fiesta nacional. Y las Fuerzas Armadas también, toque de Diana. En los cuarteles había un toque de Diana. Sí. 5 de la mañana, todo el mundo en pie, y comenzaba ese merengue de Trujillo. Salve San Cristóbal. ¿En serio? Eso sí. Está prohibido. No, pero eso lo digo, en aquellos tiempos era. ¿Usted sabe que está prohibido? Todavía está prohibido, pero no se puede poner en ningún medio de comunicación. Es una ley de 1962 que prohíbe cualquier tipo de manifestación trujillista. Es verdad que usted no todavía. Es verdad que usted no oye radio. No, pero ¿cómo van a ese está prohibido, es una violación a la ley. Usted no oye radio. ¿En serio? Se lo dan en 3 versiones. ¿Cómo va a ser? Instrumental, cantado. ¿En serio? Sí. Bueno, porque a la gente que son bailadores, y yo no soy uno de ellos, dicen que les gustan mucho los merengues de esa época. Sí, porque están bien acompasados, sí, sí, es verdad. Hoy es día de San Rafael, por eso le preguntaba a don Freddy el tema, porque días de San Rafael... La fecha de cumpleaños del jefe. Sí, señor, de Rafael Leonidas Trujillo Molina. 3 arcángeles, Rafael, Gabriel y Miguel. 3 arcángeles, Rafael, Gabriel y Miguel. Pues hoy es el día de San Rafael y también hoy es el día de las Naciones Unidas, sí, 24 señor, de octubre. Sí, señor, una institución tan importante que está llamada a jugar un rol tan importante, sin embargo, no está cumpliendo, igual que la Organización de Estados Americanos, con el rol que le asigna la sociedad del mundo a esas instituciones, y se están haciendo de la vista gorda con muchísimos problemas que pudieran resolverse si se pusiera más empeño. Hoy las Naciones Unidas conmemoran lo que es su día, 24 de octubre, la puesta en vigencia de la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas fue escrita en el año 1945, a fines de la Segunda Guerra Mundial, y las Naciones Unidas se fundaron en 1948. Naciones Unidas, que no solamente es una institución creada, sustituyó a aquella que se llamó Sociedad de Naciones, sí. que fracasó después en la Primera Guerra Mundial, fracasa la Sociedad de Naciones y entonces... ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial, doctor? 1914 a 1918. 1914 a 1918. Sí. Matan, lo que detona la Primera Guerra Mundial es la muerte del archiduque Federico Francisco en Sarajevo, que era uno de los herederos de la corona de la Casa de Habsburgo, que era quien regía el imperio austrohúngaro, o sea, la unión de Austria con Hungría, Checoslovaquia, todo eso que anda por ahí. ¿Y la segunda fue del 38 al 45? Del 39 al 45. Comienza con la invasión a Checoslovaquia el 1 de septiembre de 1939 y termina en el Teatro de Asia, o sea, en Japón, con el lanzamiento en el mes de mayo de las 2 bombas atómicas que hacen que Japón capitule. Primero cae Hitler y el nazismo en Europa en el mes de febrero y posteriormente, ya en el mes de mayo, cae Japón. Japón se rinde. Japón es un archipiélago de islas. Sí.
son muchas islas, entonces los Estados Unidos siempre se ha discutido Pero usted eso. sabe por qué Usted sabe que siempre se ha discutido esa decisión de Harry Truman, de si era necesario lanzar estas bombas atómicas que arrasaron con dos ciudades para evitar la muerte de cientos de miles de marines norteamericanos. Parece que se tenía la intención y ese fue el motivo. El llamado Manhattan Project, sí, que fue el que creó esta bomba atómica, que claro, con científicos alemanes, con eso se terminó la bomba atómica, porque cuando termina la guerra en Europa, tanto Rusia como Estados Unidos se dedican a buscar a los científicos alemanes. Estados Unidos se lleva a los mejores científicos, incluso los creadores de la industria balística intercontinental y los creadores de lo que es toda esta gran expansión de la exploración del espacio. Esto fue creado por científicos alemanes que fueron sustraídos por Estados Unidos al terminar la Segunda Guerra Mundial. Ahora le pregunté de la fecha, doctor, porque entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial mediaron 21 años. Sí, señor. Pero después de la Segunda ha habido un periodo de paz, y le pongo las comillas, relativa, de 71 años, un periodo largo. Claro. Pero en ese medio han habido buena guerra. Pero se habla de que esto se debe precisamente a las Naciones Unidas. Sí. A esto después que termine esta guerra, hay guerras después de la Segunda Guerra Mundial que tienen que ser señaladas por la historia como que han provocado cambios importantes en la humanidad. Por ejemplo, la guerra que crea el Estado de Israel. Israel es una fuente de conflicto permanente y esta guerra que se inicia inmediatamente, los ingleses abandonan Palestina y nace el Estado de Israel en el mes de julio del año de 1948. Pero ahí está la guerra de Vietnam también. Claro, la guerra de Corea. Las dos Coreas que todavía están divididas. Todavía están divididas. La guerra de Vietnam, que una guerra donde fracasó el ejército norteamericano. Está la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, que todavía está. Y no, están las dos. Sí, señor. O sea, la guerra de Irak no termina con la muerte de Saddam Hussein. Al contrario. Eso no se ha parado más. Ahí es que comienza. Ahora mismo, uno de los frentes de guerra que está catalogado como un conflicto de gran intensidad es el avance de los aliados sobre la ciudad de Mosul. Claro. Y eso en Irak. Y la guerra más larga fue la del siglo XX. No fue una guerra, si se quiere, ideológica. Comienza en 1917 con la toma del poder de los comunistas en Rusia y termina en 1989 con la caída del muro de Berlín, la llamada Guerra Fría, que es una guerra no caliente porque no era una guerra de lanzar misiles y matar personas en grandes cantidades, pero una guerra mundial en la cual las potencias se disputaban los territorios. Así que las Naciones Unidas han servido para disuadir la guerra, no lo sé. Yo lo que creo que ha servido para disuadir la guerra, ¿usted sabe lo que es, don Freddy? El armamento nuclear. Los armamentos que están distribuidos en poderes de la potencia y se respetan uno a otro. Eso destruiría el planeta, una guerra nuclear. Esa es la verdad. De todas maneras, es importante decir, doctor, en ocasión del Día de las Naciones Unidas, que este organismo tiene un periodo de letargo en manos de Ban Ki-moon. Los conflictos no se resolvieron ninguno vía Naciones Unidas. Por suerte ya él está entregando su mandato después de 8 años al frente. Y el 31 de diciembre ya termina su Secretaría General y pasa a ocupar el cargo de secretario general de Naciones Unidas el ex primer ministro español de Portugal, Guterres. Antonio Guterres, que es un hombre que es muy buen componedor y se le tiene como excelente negociador. Pero yo le tengo temor, porque Antonio Guterres
fue la persona que estaba al frente del ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. En la República Dominicana no hay refugiados, sin embargo hay empleados que estaban bajo la jurisdicción de Antonio Guterres, que acusaron a la República Dominicana de no dar refugio a personas que huían de Haití en situaciones difíciles. Y en Haití viene una situación difícil, sobre todo desde el punto de vista sanitario y alimenticio, a partir de las consecuencias del huracán Matthew. Comience por la parte política. Y nosotros tenemos que tener ojo avisor a este tema, tomar todos los recaudos posibles. Las acciones del gobierno dominicano han sido las correctas hasta este momento, y me sorprendió algo, don Freddy, en la prensa esta mañana, que no aparecen 35,000 personas que se inscribieron en el plan de regularización. Fíjese que eso es de los grandes misterios que envuelven las relaciones dominicanas con los haitianos. Esa gente presiona, la ONG que son pro-haitianas, presionaron para eso y buscaron esa gente para inscribirlo. Pero esa gente no está interesada en eso. Después que lo inscriben, lo censan, entonces ahora no han ido a buscar los papeles, la documentación que le pertenece. Y República Dominicana no va a salir a buscarlo. No. O sea, ese no es nuestro papel. Entonces, se hizo el trabajo. Se organizó el registro, se censó esa parte, y a mí me tocó hacer un papel importante. Yo fui veedor de ese trabajo de la Junta Central. O sea, que usted sabe todo lo que ocurrió y la implementación que hubo que hacer para realizar ese trabajo. Yo me pasé en 2 puntos fundamentales. 2 provincias me tocaron a mí. Ir cada fin de semana a supervisar el trabajo de registro en San Cristóbal y en San Pedro de Macorís. Imagínense ustedes esos libros de San Pedro de Macorís. Ya yo me imagino. En todos esos batallas. En San Cristóbal casi no habían extranjeros, muy poco. Pero en San Pedro de Macorís, San Pedro, sí. Imagínense. Yo me pasé hora muerta en esos juzgados de paz donde funcionaban los libros de registro. Viendo eso, fue un trabajo bien hecho, con mucha paciencia, con mucha calma. Es revisar libro por libro, cada cosa, y levantar un acta. Sin embargo, esa gente ahora no aparece, después que se ubicaron. Son tantos, aquí están. Bueno, hay una alarma sanitaria en la frontera dominicana con Haití por el tema del cólera. Sí. Hay un rebrote de casos de cólera en Haití. Y ya el doctor Puello, que es viceministro de Salud Pública, Marcelo Puello. Sí, claro, creo que en el área también de este tipo de enfermedades, pues habló de que ha habido un aumento de casos diarreicos en la frontera. La frontera está en alerta por la evasión de más de 100 presidiarios de una cárcel de Haití, y hay otro temita que no quiero dejar ya sobre en este la evasión punto de los presidiarios en Haití. Pero déjeme decirle este temita nada más. A las autoridades de salud pública tienen que comenzar a vigilar el tema de difteria en los venezolanos que vienen al país. También. La difteria está erradicada en la República Dominicana. Hay casos de difteria que están siendo ya diagnosticados en Venezuela por falta de vacunas. Y como tenemos traslado... Eso es alarmante, porque la cantidad de venezolanos que está llegando diariamente al país es alarmante. Nosotros esperamos que ellos puedan controlar los casos, pero ese tema también es importante, el caso de la difteria, que está erradicada en la República Dominicana, que es mortal. Sí. Es mortal la difteria, o sea, puede matar personas. Los médicos tenemos que estar apercibidos. Yo no miro pacientes ya, pero los que miran pacientes ya tienen que saber que podrían aparecer casos de difteria, porque hay difteria en Venezuela, y eso significa que podría expandirse a los otros países del área. No es por alarmar, pero hay que tener, es mejor precaver que remediar. Eso se había erradicado hace 24 años en Venezuela, esa enfermedad. Sin embargo, para que ustedes vean dónde conducen las crisis políticas que degeneran en crisis social. Venezuela es un país hoy de alto peligro para la democracia. Déjeme decirle por qué hago énfasis en esta infección, esta enfermedad, por lo siguiente.
le puede dar a los adultos no nos vacunamos, hay un esquema de vacunación en adultos, si aparecen casos, solamente nos quedamos vacunados cuando niños porque ya esa enfermedad no aparece en la República Dominicana, pero sí quiero puntualizar que hay casos de difteria en Venezuela y hay mucho traslado de venezolanos hacia la República Dominicana sin visa, que en algún momento me imagino que el gobierno dominicano tendrá que rechequear este tema de las visas para la entrada a la República Dominicana de varias nacionalidades. Eso hay que retomarlo, ponerle control, porque es que los venezolanos pueden venir a República Dominicana sin visado. Y los colombianos también. Si usted compra un ticket allá y sale para acá y nada pasa. Sin embargo, es hora de ya ponerle un sedazo a eso. Sí, señor. Un visado para poder controlar ese gran flujo de venezolanos que están llegando aquí. Y hay muchos que vienen a trabajar, a buscar trabajo, pero hay otros que están viniendo a delinquir. Bueno, eso no es nada malo porque eso lo hacían ellos con nosotros hace unos años, sí, cuando ellos estaban muy bien económicamente y nosotros estábamos subiendo. Sí, señor. Ahora, exigir una visa creo que no estaría de más, pero ya eso es una política de Estado y tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, sobre la evasión de los presidiarios en Haití, el fin de semana. Fueron 172 que se escaparon de una cárcel en el centro de la población, del país haitiano, y inmediatamente el Ministerio de Defensa, que dirige atinadamente el general Paulino Sen, Rubén Paulino Sen, dispuso el resguardo de nuestra frontera, aumento de la vigilancia fronteriza, porque los presidiarios haitianos, cuando se escapan, es por tierra que salen a coger camino hacia la frontera para venir para acá tratando de pegarse de las autoridades haitianas. Sin embargo, llegó un reporte al mediodía de hoy de que alrededor de 40 y tantos ya han sido recapturados, y la policía haitiana también está haciendo el trabajo de vigilancia en la frontera conjuntamente con la MINUSTAH, tratando de impedir que esos delincuentes crucen hacia República Dominicana. Muy atinada la decisión del ministro de Defensa de aumentar la vigilancia en nuestra frontera. Así tiene que ser siempre, porque las amenazas que le llegan a la República Dominicana, por ahí es que no llegan. No hay duda, y lo que pasa también es que República Dominicana, desde el punto de vista económico, ahora se ha convertido en un imán para los que los rodean. Sí, señor. Hubo una declaración muy interesante del señor Moreno, quien es el presidente del BID, en una reunión donde estuvo el presidente Danilo Medina el pasado viernes, donde habla de que si la República Dominicana continúa el periodo de estabilidad y crecimiento de que disfruta en este momento, que es la primera economía de las Américas en crecimiento. Sí, señor. Y esto, como también lo decía el presidente Medina, podía convertir este crecimiento y riqueza en planes sociales que construyeran una sociedad de clase media, pues en un lapso de 15 años aproximadamente nosotros tendremos un ingreso per cápita similar a los de los países del sur de Europa. Yo por curiosidad me puse a mirarlo. Ajá. Claro, yo me puse a buscar números, a ver cuál era la base que tenía el señor Moreno, el presidente del BID, para decir esto. Pues, mire, don Freddy, en el año 2004 nosotros teníamos un ingreso per cápita que no es más que la división o el producto de la división de todo lo que produce el país en un año entre su cantidad de habitantes. Es decir, es un indicador muy grueso. Para hablar ya de lo que son inequidades sociales, tendríamos que ir a otro tipo de indicadores, como el índice de Gini, por ejemplo, pero en este caso da una idea de por dónde va el país. Nosotros teníamos un ingreso per cápita de $2.300 en el 2004. En 2004. En el 2016, hoy, nosotros tenemos un ingreso per cápita, está en la página del Banco Mundial, de $6.700. 6.700. Nosotros hemos triplicado nuestro ingreso per cápita en solamente 12, 13 años. Eso ha hecho, por eso que ustedes ven todo lo que ven aquí y se quejan de los tapones y todo lo que ustedes ven.
un país inequitativo, sí, como Sí, toda América sí. Latina, pero no hay dudas de que en los países en desarrollo, en la medida que el crecimiento es sostenido, en esa misma medida disminuyen los niveles de pobreza. En ¿Cuáles la son esos República países Dominicana, del sur de Europa con los que nosotros pudiéramos Estonia, nivelarnos? Estonia, Lituania, Grecia anda entre los 19 y 20 mil dólares por habitante, Portugal 21 mil dólares, o sea, nosotros podríamos, No, Portugal no está en ese... entonces nosotros podríamos rápidamente llegar, el país que tiene el ingreso per cápita más alto de toda América Latina es Chile. Chile tiene un ingreso per cápita de 21 mil dólares aproximadamente, similar a los países del sur de Europa. Ok. Entonces, la República Dominicana con 6.700 dólares, 6.600, 6.700 dólares per cápita, ya es un país de ingreso medio alto. Incluso ya no somos objeto de ayudas económicas directas por parte de los gobiernos que ayudan al desarrollo. Sí. Porque somos la primera economía en Centroamérica y el Caribe ya. La número 1. Y eso es un imán a la migración. Sí. Compárelo con el de Haití, don Freddy. ¿Usted sabe cuál es el ingreso per cápita de Haití? El nuestro 6.700, ¿verdad? El de Haití apenas llega a 1.000 dólares. Nosotros somos 7 veces más grandes económicamente que Haití solamente en ese indicador. Sin hablar de otro tipo de indicadores. Es decir, que la República Dominicana cada vez más, en la medida en que este periodo de estabilidad y crecimiento se mantenga, seremos objeto de mayor cantidad de migrantes del exterior. Y por eso, yo estoy a favor de la migración, ¿eh? Yo soy de los que creen en un mundo donde haya migrantes con capacidad de inversión, capacidad de aportar, porque los países que crecen y los países que han triunfado son los países que tienen una apertura a la migración. Eso estamos clarísimos, algunos de los que estudiamos este tipo de temas. Pero no hay duda que la República Dominicana debería, en cierto modo, por la crisis de los países que nos rodean, tratar de comenzar a controlar en algo a través de la visa, eso hay que controlar. como hacen los países desarrollados, lo que es el ingreso de nacionales extranjeros a la República Dominicana y exigir residencias a los que van a trabajar en el país. Sí, señor. Porque usted no tiene residencia, usted no tiene derecho a trabajar en el país. Eso es lo que nos aplican a nosotros y que yo creo que también nosotros tenemos que aplicarle a los extranjeros. Así es. De todas maneras, cayeron muy bien las declaraciones del gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, que en ocasión de un nuevo aniversario la semana pasada de la fundación del Banco Central, dio la cifra de que República Dominicana durante los 3 primeros trimestres del presente año creció a un ritmo de 6.9 y la proyección es sobre 7 sí, al terminar el año. Es sobre 7. Que cuando usted, como usted no estuvo el jueves y yo me llevé una tarea de aquí, hablaba de que esta es una de las razones por las cuales se plantea el alza del dólar el año que viene. Una economía tan caliente como la República Dominicana tiene tendencia a inflación y devaluación. Sí, sí, señor. Porque la economía va muy rápido. La economía, el crecimiento económico es muy rápido. Hablando de un 7%, estamos creciendo como China. ¿Qué ocurre? Que la República Dominicana, si ralentizara lo que es este crecimiento económico, bueno, pues podríamos tener un mayor control de la tasa de cambio. Sin embargo, averigüé, hice la tarea, dije a cuánto estaba la tasa de cambio el jueves, a pesar de que un problema técnico me dio tiempo de hacerlo todo en media hora. Y lo cierto es que la economía dominicana va bien. Ahora, nosotros lo que tenemos es que trabajar en varios aspectos que son los que caracterizan a los países cuando se desarrollan. El tema educativo, hay que mejorar. Eso de mejorar la calidad de la educación, eso no se dice muy fácil, pero es muy complejo el tema. Hacer y además eso se toma tiempo. Claro, eso no puede ser de hoy para mañana. Para nada, y hacer los cambios necesarios para que esto redunde en una
cantidad de muchachos y muchachas capaces de competir en el mundo globalizado, eso no es tan sencillo. El tema, fíjese, don Freddy, por ejemplo, que o sea, yo cuando escuché a Moreno reflexioné sobre el tema y digo, ¿es posible esto? ¿Nosotros tenemos un solo polo turístico desarrollado? No, doctor. Dígame los demás. Mire, aparte de Punta Cana y Bávaro, dígame un polo turístico que esté desarrollado. Puerto Plata está en el camino, doctor. Pero no está desarrollado. Está más para acá que para allá. Exacto, pero no está desarrollado. Montecristi no está desarrollado. Todo el sur no está desarrollado. Las playas que están cerca de la capital tampoco están desarrolladas. Se están comenzando. Sí, pero ahora, piense, inclúyame a Puerto Plata. Sí, pero piense en un país, pero eso es su regionalismo, hombre. Usted de allá, usted sabe que ese pueblo turístico se cayó. Eso se cayó totalmente. No. Eso ahora comienza a reverdecer. Realmente tuvo un punto débil y se vio afectado. Claro. Sin embargo, desde hace ya un año, cerca de 2 años, y gracias al esfuerzo del ministro de Turismo, el licenciado Francisco Javier García, Puerto Plata está recobrando con mucha fuerza el nivel del turismo que antes tuvo. Está llegando por el puerto de crucero de Maimón alrededor de 2.000 turistas semanales. Pero usted se imagina el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata y el aeropuerto del Catey de Samaná, con esas zonas florecientes como el de Bávaro y Punta Cana. Sí. No. Un país fuera otra cosa. Pero que para que vea la potencialidad que tiene el país desde todo punto de vista es enorme. A propósito del país, doctor, nosotros aquí en 360 grados queremos darle la bienvenida al país, al grupo de cancilleres de los países miembros de la comunidad latinoamericana y del Caribe, CELAC, que desde hoy están haciendo la reunión técnica para iniciar mañana la cumbre de los cancilleres en comunidad con la Unión Europea. Es un evento importantísimo que República Dominicana ha organizado y va a contar con la presencia del presidente de la República para su acto inaugural mañana a las 3 de la tarde en los salones de conferencia de la Cancillería Dominicana. He visto al canciller Vargas Maldonado y al vicecanciller don César Medina muy activo en lo que es la preparación de este evento tan importante. Bueno, es un evento regional porque está toda América Latina excepto Estados Unidos y Canadá, más los países de la Unión Europea, todo lo que es la Unión Europea, y la importancia de este evento precisamente reside en que la República Dominicana está cumpliendo con todos los compromisos que adquirió al asumir la presidencia pro tempore de lo que es el CELAC. El CELAC-UE, que es lo que se va a celebrar en el país, ya comenzó en el día de hoy con una cantidad de reuniones previas. En el día de mañana el presidente de la República tendrá un discurso que nos imaginamos se iniciará alrededor de las 3 de la tarde y quizás nos dé tiempo de presentar algún segmento, y también el canciller de la República, el ingeniero Miguel Vargas, hablará para dar apertura a esta importantísima reunión que es el inicio ya de la entrega de la presidencia a el país que va a continuar la presidencia de la República Dominicana, que tendrá lugar en el mes de enero. Esta es la reunión más importante del CELAC, de toda esta presidencia pro tempore en que ha estado la República Dominicana, y sobre todo los temas de cooperación de la Unión Europea con los países miembros del CELAC y la presencia en el país de la mayoría de los cancilleres de América Latina en este punto es enormemente importante para lo que es un país como el nuestro, que al ser una isla y estar en el mismo trayecto del sol, como dijo el poeta nacional Pedro Mir, pues necesitamos tener una apertura hacia el mundo. Así que bienvenidos a todos y le deseamos éxitos, tanto al canciller Vargas como al vicecanciller, nuestro amigo César Medina, y al presidente Danilo Medina, que presidirá esta asamblea en el día de mañana. Así es. Tenemos que hacer la pausa, ver lo comercial, y de regreso vamos a darle un vistazo a lo que está ocurriendo en España y en Venezuela.
Y en Venezuela la situación de conflicto se ha agudizado a la suspensión de todo lo que eran las actividades para la recogida de firmas para el referéndum revocatorio antes de que terminara el año, que era el objetivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Se opuso una serie de sentencias que detuvo este procedimiento constitucional y vergonzosamente en el día de ayer hubo un asalto al local de la Asamblea Nacional donde estaban los asambleístas, es decir, los legisladores reunidos. Hubo episodios violentos mucha violencia, rompieron la puerta. Sí, en contra de legisladores de la oposición. Los legisladores del gobierno incluso tuvieron que intervenir para intentar sacar a la turba que invadió, y ahí lo vemos en las imágenes, lo que es el sacrosanto salón de la Asamblea Nacional en Venezuela. Y hoy hay por fin una buena noticia, y la buena noticia es que el enviado del Papa a Venezuela, que estaba en territorio venezolano, Emil Paul Sherrick, anunció que bajo el auspicio del Vaticano se abrirá un espacio de diálogo el próximo día 30 de octubre. Tanto la Mesa de la Unidad Democrática como el gobierno han consentido en este diálogo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el día de hoy estaba en una visita al Papa Francisco, quien consintió en ser mediador y tratar de buscar una salida negociada a una situación donde los dos bandos están en actitud de confrontación. Sí, sí. No hay dudas de que la situación de Venezuela es bastante difícil en este momento. Difícil y complicada para la democracia, doctor. Sí, incluso porque realmente el presidente Maduro está demostrando cuáles son sus intenciones dictatoriales de aplastar a la oposición totalmente. Las últimas medidas no solo incluyen trabar el proceso del referéndum revocatorio, sino que un grupo de opositores fueron apresados y hay otro grupo que está impedido de salir del país. Hay una situación en este momento en la cual la Mesa de Unidad Democrática, el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Salud, anunció que ellos van al diálogo pero en actitud de lucha. Es decir, que el llamado que se está haciendo a la toma de las principales capitales venezolanas, incluyendo Caracas, se mantiene. Es probable que Venezuela vaya a una huelga general. Una huelga general siempre tiene fines políticos, sí, y al final tendrá que integrarse alguna comisión multinacional para ir a evitar un baño de sangre en Venezuela. En Venezuela ya lo único que falta es la división de las Fuerzas Armadas para que haya una guerra civil. Hay un grupo de países, 11 países en total, que han pedido a la Organización de Estados Americanos que sobre el caso de Venezuela haga valer el contenido de la Carta Democrática, que no es más que pedirle cuenta a los gobiernos que se salen del orden democrático y comienzan a violar los derechos ciudadanos, comienzan a castigar la oposición como está haciendo Maduro en Venezuela. Un país que por demás no tiene nada de abastecimiento de alimentos ni de medicina. Bueno, ya usted decía, claro, el caso de la difteria. Porque se les acabó la vacuna de la difteria. O sea ese país se está derrumbando, doctor. No, ese país está en el suelo. Entonces Maduro está en una gira internacional tratando de ver de qué forma se aumentan los precios del petróleo. Nosotros estuvimos chequeando cuál es la expectativa de aumento de los precios del petróleo en la revista Bloomberg, que es una de las revistas de corte económico más importantes del mundo, y el tema del equilibrio en los precios del petróleo es muy difícil ya, porque con las nuevas tecnologías de los Estados Unidos ellos no dejan que aumente el precio. Incluso en el día de hoy, fíjense qué curioso, en el día de hoy Alemania anunció que para el año 2050 en sus calles no habrá un solo vehículo movido
por un motor de combustión interna. O sea, prohibido, de aquí al año 50 ellos van a retirar todo lo que son los vehículos de los motores como los contaminantes. nuestros. Contaminantes, y tendrán todos motores eléctricos o motores de hidrógeno. De aquí al año 2050, que ni siquiera tan lejos es. No, eso está aquí. Entonces Maduro, a espalda de todo esto que ocurre en el mundo, anda buscando que le aumenten los precios del petróleo, cuando el petróleo probablemente en un lapso mediano de tiempo no será ya tan importante como materia prima económica. La semana pasada vi un reporte de unas investigaciones que hizo el periódico The New York Times en Venezuela, donde daba cuenta del deterioro económico de PDVSA, que es la empresa oficial del gobierno de Venezuela, que tiene que ver con la comercialización del petróleo. Tiene una deuda insoportable. Y lo que están pidiendo los técnicos que saben de eso es que el gobierno tiene que reorientar su economía hacia otro renglón que no sea el petróleo, porque ellos, el aparato productivo del petróleo ya está obsoleto y ellos no tienen los recursos para modernizar toda la estructura petrolera. El tema es que PDVSA está prácticamente quebrada. Sí. Y está quebrada por una razón. Hubo un aumento exagerado de toda esa empleomanía y la mayor parte de los técnicos de PDVSA fueron sacados de la empresa. Es decir, es una empresa que no se puede sostener económicamente. Y que ellos han elaborado, simplemente han elaborado su presupuesto en base a los precios del petróleo sobre $100 y el petróleo apenas está a 50, pero durante los últimos meses estuvo por debajo de 40. Hoy está a 50, abrió en los mercados internacionales, $50.9 el barril. Pero hasta principios de este mes estuvo 30 y tanto, 40 y tanto, muy por debajo. Parece que ese es el precio de sustentación probablemente, alrededor de $50. Sí. No los 70 u 80 de que está hablando Maduro. Los árabes, Arabia Saudita ha cortado su producción de petróleo. Arabia Saudita estaba perdiendo diariamente $5.000 millones con los precios del petróleo. Han quebrado a gran parte de las empresas de fracking en los Estados Unidos, pero aún así el precio pareciera que se va a quedar alrededor de los $50. Donde sí se resolvió el problema aparentemente es en España. En España, cuénteme qué fue lo que pasó. El PSOE como que dio reversa. El PSOE tuvo su reunión general y en una votación interna de su dirigencia nacional, pues decidió cambiar el no que había impuesto su anterior secretario general, Pedro Sánchez, por una abstención en la segunda votación que debe elegir al presidente de gobierno de España. En España la forma en que se elige el presidente es la siguiente. Es un régimen parlamentario, quien elige el presidente es el parlamento, los diputados son los que eligen el parlamento, son 350 diputados, la mayoría absoluta es 176, ningún partido lo tiene. En una primera votación, si usted saca 176 votos, entonces inmediatamente es investido como presidente. Eso no va a ocurrir. En una segunda votación, entonces, si hay más síes que noes, es decir, si hay más diputados que dicen sí que los que dicen no, y hay una cantidad que se abstiene, aunque sea en minoría, pues el que es propuesto por el partido de la primera mayoría, en este caso el Partido Popular, se embiste como presidente de el Reino de España. España es un reino, no una república, es un reino. Y este reino entonces será siendo dirigido en la parte ejecutiva, porque quien representa al Reino de España es el rey de España, Felipe VI, por Mariano Rajoy, que será reelecto para un gobierno en minoría con la abstención del PSOE. Doctor, pero ese gobierno en el limbo tenía 10 meses. Sí, claro. O sea, una crisis que va a afectar para el futuro de España. Eso significa un retroceso, porque ese país aguantó todo durante 10 meses, no se movía nada.
No hay duda de que Europa está en una situación delicada. Solamente hay que ver a dónde ha bajado. ¿Usted sabe dónde anda el euro? En 1,8. El euro se ha caído. Sí, también. El precio frente al dólar. También se ha caído la libra esterlina. La libra desde que pasó el Brexit, ya eso hay una situación se de confrontación entre los ingleses y los franceses, sobre todo, por el tema del Brexit. Holland quiere darle salida rápida al tema. Bruselas prevé una negociación muy dura con los ingleses y Theresa May no ha sido la lideresa con suficiente paciencia para tratar con este tema. Ese es un biscuit decorativo en Inglaterra. Pero ya vamos a tener presidente en minoría en España. Legítimo. Va a ser Mariano Rajoy. España está creciendo al 3%, así que por lo menos ese tranque ya se resolvió. Doctor, muchas gracias. A usted, nos vemos mañana. A usted, amable televidente, la gracias por acompañarnos. Les esperamos mañana aquí en 360 grados.